Hola gente, ¿cómo está? Voy a entrar a la casa de un testigo de Jehová. Vamos a ver. Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se me gusta verte, ¿eh? Qué gusto. Aquí en mi morada. Esto, Tunita, amor. Sí. Buenísimo. ¿Se puede, no? Por supuesto, sí, me tengo que... Genial. ¿Te gusta la música? Por supuesto. ¿Toca algún instrumento? Toco guitarra. De hecho, la propia Biblia, Sebastián, asocia el creer con el raciocinio, ¿no? Claro, sí. O sea, no, acá no se asocia pues, que la persona cree simplemente ciegamente, ¿no? Mira, Claro. fíjate lo que dice el Salmo, mira, A ver. dice lo siguiente, ¿no? O sea, Jehová hace esta invitación a las personas, ¿no? Dice, Claro. una expresión muy fuerte, dice, Salmos 10:4 dice, ¿no? El inicuo, conforme a su altanería, no hace investigación, no te esta palabra, ¿no? Ajá. Investigación. Claro. Ajá. Todas sus ideas son no hay Dios, dice, ¿no? Esos son los ateos. Pero nota, ¿no? Jehová nos insta a investigar, correcto. Claro. Y de hecho la Biblia también... Pero ese es un arma de doble filo, te diré, porque o sea, vos investigás. Pero ¿qué pasa si tu investigación, por ejemplo, usted que es testigo de Jehová, que investiga las verdades de la Biblia, ¿Ya? versus un católico que también hace lo mismo que usted, de la Biblia, ¿Ya? pero en esas dos investigaciones, sus dos investigaciones difieren. Porque, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Usted como testigo de Jehová no cree que Jesús murió en una cruz. El católico cree que sí. Ahora, si uno le pregunta al testigo, ¿por qué no cree? Bueno, empieza a sacarte, más allá de los versículos bíblicos, también empieza a sacarte que fulano de tal dijo esto, que en la época se dijo esto, que en la arqueología, ¿no? Y el católico preparaba, no uno así laico, sino uno preparado, ¿no? También te va a sacar lo mismo. Entonces va a haber una guerra de eruditos. Entonces se apega un erudito y la otro y así, ¿no? Eso es un caso así pequeñito, ¿no? Porque son de un montón de temas que difieren. Pero mira, yo pienso que primero el lector tiene que saber si la fuente que se va a considerar realmente es fidedigna. Claro. Entonces se parte de ahí, ¿no? Claro. Después ya se empieza pues a ver, ¿tú crees en esto? Claro. Primero la fuente, ¿no? Porque mira, no todas las personas religiosas realmente creen en la Biblia. Es depende, ¿eh? Porque por ejemplo si yo... a ver, tomo como ejemplo a la Iglesia Católica por ser la más grande y más conocida, porque hablar de otras iglesias es entrar con su doctrina. Pero a ver, la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica, a diferencia de ustedes, cree, por ejemplo, que el Hijo es Dios. Ya, sí. Ustedes no. Correcto. Y los dos se basan en la Biblia. Uno de tantos textos... Pero ¿cuál es el fundamento? A ver. Buena pregunta. El fundamento de ellos es en la naturaleza. Ahora usted preguntará, pero ¿por qué la naturaleza? Pero, es decir, en la Biblia, ¿cómo se maneja eso? ¿No? Por eso, ahí voy. Lo que pasa es que ellos creen, mediante la Trinidad, que el Padre no es creado. Ustedes también. Mediante la Trinidad creen que el Espíritu Santo tampoco es creado. Ustedes también. Pero la diferencia ocurre que en la Trinidad se enseña de que el Hijo no es creado y ustedes creen lo contrario. Entonces, cuando ocurre eso, el testigo de Jehová piensa que el católico no ha investigado bien la Biblia. Y si dejo a un lado al testigo, me voy a ver qué dice el católico dice lo mismo. No, es que a él no ha estudiado bien la Biblia. No, claro, pero ¿qué textos te usan para decirte que eso es Una serie de textos. No, pero me imagino que tú debes... Uno de tantos. A ver, dame uno. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ya, ahí dice que en el principio... Claro, ustedes ahí mediante su interpretación de la Biblia Ya. explican a las personas que leemos, ¿no? de ustedes, explican a las personas de que Jesús es el primogénito, o sea, el primer
creado. Ya, Ahora, el católico enseña lo contrario. ya. Entonces, pero el asunto es, ¿de qué está hablando ahí Pablo? ¿O de quién está hablando ahí? El primogénito de la creación, dice. Claro. Entonces, Claro. ¿cómo entiendes tú cuando lees eso? ¿De qué está hablando ahí? Es importante Claro. comprender eso. Mira. Y de hecho, a ver, ¿dónde estás? Ya, acá está, ¿no? ¿Qué dice más o menos? Por medio de quién tenemos nuestra liberación por rescate. ¿De Claro. quién está hablando ahí? Jesús. De Jesús. Claro. Entonces, y luego pasa a decir, ¿no? Él es la imagen del Dios. O sea, ya Pablo empieza identificando al personaje, ¿no? Claro. ¿De quién está hablando, no? Es Jesús. Lo mismo que eran los católicos. Bien. Pero nota acá dice, ¿no? Él Ah. es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Claro. Y por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Exacto. Ahora, Ya. el católico con ese mismo versículo te va a decir de que Jesús no es creado y te va a dar su explicación. Pero ahora, yo que es, por decirlo así, vengo del ateísmo y lo dejé en el 2016 Ya. para abrir mi mente, ¿no? Y decir, bueno, antes yo estaba seguro con mi convicción de que Dios no existía, sin embargo voy a buscarlo, ¿no? De repente en las religiones está. Entonces yo me meto a las religiones y veo el católico, el testigo de Jehová, que mediante ese texto uno dice que es creado y otro no. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de los dos está equivocado? Claro. Fácil. A ver. Primero, se supone que Jehová, como ustedes le llaman, ¿no? Jehová, el creador, inspiró a su escritor Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo, no en español ni en inglés, Claro. sino en griego. griego. Y si yo te preguntara cuál es la palabra griega para primogénito, ¿usted qué respondería? Bueno, ahí sí me volviste. Si la sabes, dímelo. Claro. Yo, por ejemplo, para saber quién de los dos podría estar equivocado, tendría que saber primero la inspiración de Dios. Esa palabra en griego se llama protótokos. Ya. Y es una palabra compuesta, ¿no? Es prototokos, ¿no? Prototokos. Ahora, en español podríamos decirlo primo, partirlo así, ¿no? Primo y génito. Primo es primero y génito es engendrado, no es creado. Ahora, pero uno dice, pero ¿cómo usted, Sebastián, sabe que ese término génito o tictos en griego no es creado, sino es engendrado? ¿Qué diferencia hay en ambas palabras y por qué usted lo dice así? Entonces ahí yo respondo, las dos palabras no son iguales porque cuando se crea algo, el Padre necesita algo para crear. Por ejemplo, Los Ángeles, cuando creó a Los Ángeles, necesitó primero que el hábitat celestial esté, para que recién creó a sus ángeles y habite. En la tierra necesitó no solo el hábitat, sino el barro, para crear a Adán. Entonces, Claro, pero en cambio engendrado, cuando uno engendra, yo con mi esposa, cuando engendramos a mi hijito, yo no lo creé a mi hijito, ni mi esposa lo creó tampoco. Nosotros lo engendramos porque se necesitó dos factores, X y Y, ¿no? El cromosoma, para poder que se junte y se dé a vida a ese ser. Entonces, se necesitó dos seres, dos. Ahora, celestialmente, ¿por qué el Padre dice engendrado? Se necesita, o sea, Jehová necesitó una mujer para que engendre a Jesús. No. Como el Padre no necesita mujer ni arriba y sexo, entonces el Hijo sale del Padre, bajo un término engendrado o tictos, ¿no? Ahora, pero ¿por qué Jehová no inspiró a Pablo con el primer creado? ¿Existe la palabra creado en griego? Sí.
Y el término griego para la palabra creado es tison. Si Jehová Dios hubiese querido decir de que Jesús es el primogénito, o sea, el primer creado, Pero, hubiese dicho proto-tison en vez de decir prototokos. ya. Esa es la explicación desde el punto de vista de la inspiración de él, ¿no? Ahora, pero al final Jesús tuvo un comienzo, tuvo un principio, Como humano, ¿no? Como humano. claro. A ver, aquí estamos hablando pues en los cielos. Ah, usted se refiere al celestial. Lógico, pues. Eso habría que ver, porque, por ejemplo, ¿no? No, pues, Sí, pero si tú mismo estás reconociendo de que Jesús ha sido... engendrado, no creado. No, pues claro, pero el punto es que, entendiendo esto, ¿no? Ujú. Él tuvo un comienzo. No. Lo que pasa es que ahí usted lo está relacionando cuando el engendramiento humano sí tiene un comienzo porque sale y empieza a existir desde el día 1. Entonces usted hace una contabilidad, cuenta. En cambio, en el cielo no hay tiempo. No, claro, pero desde el momento que Jesús sale, ¿qué quiso decir que Jesús tenía una vida por ahí? No, o sea, la palabra engendrar Sí, no ¿no? significa de que sale de alguna parte de Jehová, como si fuera Jehová Claro, un claro. hombre, ¿no? Claro. No, sino significa eternidad. Eternidad. Claro, ¿por qué? Porque fíjate, por ejemplo, he escuchado mucho que para argumentar de que Jesús es el primer creado utilizan Proverbios 8:22, Ya. cuando dice que Él me fundó o Él me hizo, ¿no? Algo así. Pero ahora yo leyendo todo el versículo de Proverbios, en el versículo 30 me puse a pensar algo. Dice, día a día yo fui tu mayor alegría. Día a día yo soy tu mayor alegría. Ahora, la pregunta sería, si el Padre crea a Jesús en un tiempo para que empiece ahí a existir, antes de crear al Hijo, ¿tuvo mayor alegría? Bueno, Jehová en realidad pues siempre ha sido un Dios feliz, ¿no? No necesitaba él. Pero ¿y la mayor alegría? Porque una cosa es que uno esté alegre y otra cosa es cuando tenés un hijo que te da una mayor alegría. Claro. Yo, por ejemplo, que soy humano, yo no tenía una mayor alegría que mi hijo hasta que él nació en abril. Claro, es otra sensación, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es algo que uno no conoce hasta que lo da. Claro, pero el asunto, Ajá. Sebastián, es que hablando ya pues en la esfera celestial, Claro, antes de que aparecieran los ángeles, la creación, ¿no? claro, Claro, ¿ya? Estamos hablando de Jesús, ¿no? claro. O sea, quiero entender lo que tú finalmente crees tú, o más o menos tratas de... O sea, lo que me ha explicado la Biblia, ¿no? Claro. Algo así. Pero claro, no, lo que quiero entender eso, ¿no? Porque como ya te dije, ¿no? Nosotros entendemos que Jesús tuvo un comienzo, ¿no? Claro, ustedes creen que fue creado y por lo tanto se creó en tal X tiempo y a partir de ahí Claro, empezó a es existir. que no hablamos de tiempo porque en realidad no se puede medir el tiempo pues, Claro. en ese lugar, ¿no? Ahora, yo No, tendría claro. que decir lo siguiente, ¿no? Si Claro. Jesús fue creado y empezó a existir en una parte del tiempo y en el cielo no hay tiempo, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿cuál fue creado primero? ¿Los seres celestiales o su hábitat celestial? Los cielos. Ah, buena pregunta. Pero como dice Pablo acá, pues, ¿no? ¿Qué? Pablo menciona acá, pues, ¿no? Sí. Dice acá, ¿no? Por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos. O sea, lo Sí. resume así, ¿no? Pero nota lo Claro. que dice. Por medio de él todas las otras cosas fueron creadas En los cielos. en los. Cielos. Si yo le digo a usted, Luis, por medio de X algo, usted hizo tal obra en la casa, Ya. ¿significa que la casa ya existía? Bueno, es que cuando- Ah, ahí la agarré. Ya. Pero es que la palabra cielos, ¿no? ¿No? A que mate, a que mate. Es que la palabra cielo, Sebastián, pues aquí no se refiere al cielo que vemos con Claro, nuestros ojos. claro, si no al hábitat. Lógico, pues. Ahora, pero ahí te dice que por... ¿Cómo dice el texto? A ver, enfatizarlo bien. Dice acá, por medio de él. De él, O sea, ¿de claro, quién? Pues, ¿no? de No va a ser Jesús. de Dios, ¿no? Claro, de Jesús. Lógico, ¿no? Entonces, por medio de él, Ajá.
Todas las otras cosas fueron creadas en los cielos. En los cielos, ¿no? Ahí está. ¿Ya había los cielos? El cielo estaba ahí, ¿no? Bien. Entonces la pregunta sería, O sea, ya existía el mediador, ya existían los cielos. Se está hablando de que las cosas iban a ser creadas. claro, o sea, hablamos de todas las cosas que están ahí, ¿no? Entonces estamos viendo que hay dos creaciones, todavía por explicar cuál fue creado primero. Era Jesús como mediador de lo que iba a ser creado, de esas otras cosas, y el cielo que ya estaba, porque en el cielo se iba a crear eso. Claro. Pero tratemos de entender eso primeramente acerca de Jesús, ¿no? O sea, Claro, o sea, finalmente lo que queremos comprender es, ¿tuvo él un comienzo o ya existía ya él? claro. O sea, si él es creado, sí tuvo un comienzo, pero si no es creado, Pero si ha sido engendrado, ¿no viene a ser lo mismo? no. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente, mira. Jesús es el primogénito, o sea, el primer engendrado, sí. ¿Usted está de acuerdo? Primogénito, ¿no? Es Ahora, vamos a suponer de que primogénito no es primer engendrado, no es primer creado. ¿Bien? Ya. ¿Jesús es el primogénito, o sea, el primer creado? Sí. Ok. ¿Jesús también es el unigénito? Lógico, pues, ¿no? Entonces es el único creado. No, pues la palabra unigénito tiene otra connotación, ¿no? No, las dos tienen génito. Y génito para ustedes es creado. Por lo tanto, yo tendría que interpretar de que unigénito es el único creado. Porque es génito, creado. Ahora, la pregunta sería, ¿en verdad Jesús es el único creado? No, está hablando pues básicamente de la primera, ¿no? O sea, lo primero que se hizo, ¿no? Claro, pero el detalle es que De ahí, unigénito ya. no es primero, es el único. Por eso el término griego Claro, es... es el único que se hizo de esa manera, ¿no? O sea, Jehová no usó ningún intermediario para crear las cosas. Claro, pero esa sería la explicación alterna que le damos, pero la pregunta sería en cuanto al término. ¿Ya? Porque si primogénito ustedes no le dan el primero engendrado que el Padre hizo de todos los creados, ahí ustedes no lo explican ahí así, sino solamente le aplican esa explicación al unigénito. Pero ahora, solo enfocándose a la palabra, si primogénito es primer creado, unigénito, ¿tendría lógica de decir que es el único creado? Pero como ya te dije, básicamente tiene que ver a la forma como es que Jehová creó a su Pero sin primera- esa forma, porque, o sea, ¿cómo esa forma usted le aplica al primogénito, le diría yo? Bueno, pero lógicamente, ¿no? Si queremos pues desmenuzar todas esas cositas, Claro, pero el asunto, primeramente pues tratemos de comprender Claro. si realmente Jesús, o sea, hay algo que nos indique que Jesús no tuvo un comienzo, porque en el caso de Dios... o sea, nosotros nos podemos fondear a full Claro, en o los sea, textos bíblicos, pero claro. hay un detalle. El única forma para saber si Jesús es creado o no es si Él fue creado antes o después de los cielos. Porque si usted me dice sí, fue creado antes de los cielos, yo le pregunto entonces, ¿qué había en ese entonces? Porque el Padre estaba, pero el Padre ha estado antes de la creación de los cielos. Cielos terrenal, cielos universal, cielos celestiales, ¿no? Pero la pregunta es, antes de la creación de todos esos cielos, ¿qué había? Bueno, es que la Biblia no explica Sí, acerca de eso. en Timoteo dice que Jehová está habitaba en la luz inaccesible. ¿Ya? Pero Eso no es claro, cielos. pero como te digo, pues está hablando pues no ya de la esfera celestial, no está hablando pues de algo material. No, o sea, la esfera celestial cuando la Biblia habla Sí. es porque ya estaba. No porque antes de que el Padre creara los cielos había otro cielo. Claro. Aquí básicamente está hablando pues en el ámbito terrenal, ¿no? Claro, O sea, dice- ¿por qué? Porque los escritores son terrenales No, y tratan de no. explicar la Claro. inspiración con sus Exacto. capacidades terrenales. Lógico. Claro, entonces si el escritor no es capaz de haber visto en la inspiración de Dios qué cosa había antes de la creación de los cielos, entonces bajo su propio criterio puso luz inaccesible.
porque nadie estuvo ahí más que Dios. Claro. Ahora, si el Padre crea al Hijo antes de crear los cielos, entonces Jesús habitó en esa luz inaccesible. Claro, está hablando de los cielos terrenales, pues lógicamente, ¿no? No, luz inaccesible se refiere, o sea, bíblicamente se refiere al lugar donde estuvo Jehová antes de que todo existiera. O sea, antes del Claro. Hijo, antes de los cielos, antes todo. Claro. Entonces, como no se sabe realmente qué cosa era eso, el escritor puso luz inaccesible. O sea, es como que ustedes tengan una inspiración ahora de Dios, pero son cosas que usted como humano no sabe. Entonces, trata de describir según su capacidad, lo que ha conocido hasta la fecha, con lo más precioso que usted conozca, ¡pum!, lo describe. Entonces el escritor puso luz inaccesible a algo que en realidad no es la luz inaccesible, sino que lo describe así porque es su capacidad. Entonces, pero la luz inaccesible bajo el punto de vista bíblico no es los cielos. Los cielos vinieron después, porque el Padre hizo los cielos. Claro. Cuando hizo los cielos, recién puso a los seres angelicales a habitar ahí. Ahora, pero el detalle es que si Jesús fue creado antes de la creación de los cielos, entonces Jesucristo, ahí habría un problema para ustedes. ¿Por qué? Porque estaría en la luz inaccesible. Y en la luz inaccesible hay eternidad. Y si esa eternidad no es creada. Bueno, lo pongas donde lo pongas, pero lo que queremos entender es que Lo hizo. ¿cómo aparece Jesús en la escena? Pues, o sea, Eso no se sabe. Es como preguntar cómo aparece Jehová. Claro, no, ¿cómo pero- aparece Jehová en la luz pero- inaccesible, ¿no? Pero Sebastián, pero si tú reconoces de que Jesús ya fue engendrado, entonces es obvio que Él necesitó de alguien para aparecer en escena. Pues. Ese que es como le digo, el problema, Ya, que usted lo entonces- enfoca en el engendramiento humano, porque en lo humano sí se necesita a alguien. Entonces usted dice, como se necesita para engendrar a un hijo, también el hijo necesitó al padre, ¿sí o no? Pero eso es lo que tú estás diciendo, pues esa es la definición. No, lo que yo le dije fue que engendramiento, en pocas palabras, significa eternidad. Eternidad. Ya. O sea, sin principio, como la energía. O sea que, no tiene... en otras palabras, Jesús también, al igual que Dios, ya estaban ahí. Ya está. Ya estaban El ahí. problema es que la Biblia no puede llegar hasta ese punto, más Pero- que solamente describirlo así. Pero en la Biblia, ¿dónde se explica eso que ya estaban los dos ahí? En Timoteo, los dos, Sí. cuando habla los dos. A ver, ¿puedes buscar qué dice tu Biblia en Proverbios 8:22? Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, Ujú, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. ujú. Ahí está. Eso, para usted, ¿qué significa? Claro. Producir significa crear. Ah, Producir significa para usted crear. ¿Usted produce algo o está creando algo? bueno, es lo que entendemos, ¿no? Producir, Claro. o sea, hacer algo de, no sé, la masa, hacer algo, ¿no? Claro, ese es el detalle. Algunos ponen, él me fundó, ¿no? Él me hizo, o algunas Biblias ponen, él me creó, ¿no? Hay varias traducciones ahí, ¿no? Claro. Ahora, el detalle es que en ese texto en general, ¿de qué se está hablando? En el contexto, El contexto, claro. bueno, Salomón está hablando aquí, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Pero de Básicamente, qué? Él está hablando acerca de la prefiguración de la sabiduría. Sabiduría, exacto. La sabiduría personificada Claro, en Jesús. exacto. Ahora, ¿esa sabiduría fue creada? ¿La sabiduría del Padre fue creada? Si usted me dice sí, antes de que creara esa sabiduría, ¿tenía sabiduría? Si la respuesta es no, el Padre siempre tuvo sabiduría. Jaque mate. Bueno, con razonamiento lógico, ¿no? Pero el detalle es cuando uno enfoca engendramiento con necesidad.
Si es así, claro, usted lo va a interpretar de que el Hijo necesitó existencia por el Padre. Sin el Padre, el Hijo nunca hubiese existido ni en la eternidad, ni en los cielos. Bueno, de hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él muchas veces reconoció. Siempre, no muchas veces, todas. Claro. Ahora, el detalle es que los católicos, por ejemplo, siendo trinitarios, no niegan eso. Y ya yo me he dado cuenta de eso. No, pero la palabra, mira, y la palabra Trinidad, el concepto de Trinidad, pues tampoco se enseña en la Biblia, Sebastián. Cierto. Pero si tuviera que usar ese mismo razonamiento, Luis, yo te diría, ¿la palabra cuerpo gobernante está en la Biblia? Bueno, no aparece así como tal, ¿no? La Trinidad tampoco. ¿Significa de que porque no aparezca no es bíblico? Es que la palabra Trinidad, el concepto de la Trinidad es totalmente distinto, ¿no? Porque, de hecho... ¿Usted conoce bien la Trinidad? Claro. Si yo te preguntara, en una sola palabra, decime en una sola palabra el fundamento principal de la Trinidad. Solo una palabra. No me diga el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ahí dijo un montón de palabras. En una sola palabra. Si usted realmente conoce la Trinidad. Bueno, no sabría cómo qué expresión usar, ¿no? Pero yo solamente sé que... 3 dioses. No. ¿Sí, no? La Trinidad se estableció con la finalidad de colocar a Jesús en la misma posición del Padre. Bien. Ahora, yo te pregunto eso porque para los trinitarios, el trinitario, cuando escucha en una sola palabra su fundamento, no está en que Jesús sea Dios o para que sea la misma altura del Padre, sino los trinitarios como postura oficial creen en la Trinidad porque la Trinidad se fundamenta en una sola palabra, naturaleza. ¿Cómo se explica eso? De que el Padre tiene una naturaleza increada, el Hijo tiene una naturaleza increada, según creen ellos, y el Espíritu Santo tiene una naturaleza increada. Los tres tienen la misma naturaleza, por lo tanto los tres son Dios. Ya. Así lo entiendo. Claro, pero eso de la Trinidad básicamente es una fusión de la filosofía, porque muchos de las personas que estaban involucradas ahí muchas veces se dejaron llevar justamente... ¿O las triadas, puede ser? Claro, o sea, no, me refiero por sus estudios filosóficos, ¿no? Se fusionó mucho la filosofía. En realidad ahí no entró a tallar, pues, ellos no dijeron, pues, Dios, alábanos, ¿no? O ilumínanos para entender esto, ¿no? Ellos no acudieron a Dios. Ellos básicamente se basaron en sus propios estudios personales, ¿no? Claro, o sea, es algo parecido a lo que hizo Charles T. Russell. Charles T. Russell también se basó en sus propios estudios personales con su pequeño grupo de estudiantes de la Biblia que después fue creciendo hasta el día de hoy. O sea, ¿qué hacen todas las religiones? Agarran las escrituras y las interpretan. O, por decirlo así en otros términos, sacan sus estudios personales de la Biblia. Y esos estudios personales, esos primeros hombres que hacen sus estudios personales, la dan a conocer a otros hombres para que los otros hombres la crean o no la crean, la acepten o no la acepten. Y si la aceptan, la tienen que predicar, como el caso de ustedes. Si el cuerpo gobernante saca una enseñanza, como por ejemplo una última que leí, que antes ustedes creían que Satanás era Gog de Magog y ahora ya no, entonces ustedes antes no predicaban de que Satanás no era Gog de Magog, ustedes predicaban que sí era, pero salió el cuerpo gobernante a un punto de la historia de ustedes hace poco, unos años atrás, decir no, ya no, porque nuestros entendimientos de la Biblia, ¿no?, cambiaron. Ahora es una coalición de naciones. Entonces a todos los testigos de Jehová no se van a poner al cuerpo gobernante. Si la aceptan,
la van a tener que predicar. Entonces, si yo te preguntara a vos, como testigo de Jehová, ¿usted cree que Satanás es cool de mago ahora, 2023? ¿Usted qué me diría? Bueno, ahora no, pues, no. Claro, pero si le hubiese hecho la misma pregunta de hace 20 años atrás, Claro, es que es natural que estas cosas sucedieran, Sebastián. al igual como otras religiones también. Lo que Claro, usted me dice ocurrió así. Recuerda Claro. de que ahora nosotros comprendemos Ujú. de que la iluminación espiritual, Dios, Jehová, Ujú. se la iba a dar Claro, justamente a aquellos a quienes realmente él consideraba personas de buen de corazón. buen corazón, claro. Y justamente había muchos grupos de personas, estaban también ahí los metodistas, había los mormones, y todos estaban en busca de ese Claro. entendimiento. Entre Claro. ellos estaban los estudiantes de la Biblia. Claro, pero o sea, Entonces, me refiero a que el mismo principio o el mismo hambre espiritual lo tuvieron esos que usted me dice, que obviamente filosofía, paganismo, ya, o sea, era lo que Claro. tenían a su alcance. Ahora, si ellos trataron en pocas palabras de sacar, de filtrar, obviamente no van a filtrarlo puramente, la verdad, porque es un proceso de filtración. Lo mismo le pasó a ustedes. Ustedes también, cuando Charles T. Russell se separa de Nelson Barrow, ustedes, gracias a Nelson Barrow, ustedes por primera vez supieron lo que es una parucía. Sin Barrow, ustedes no hubiesen entendido que eso es una y parucía. de hecho ellos reconocieron eso, ¿no? De que muchas de las... Hasta ahora creen en una parucía. El detalle son los cambios de fecha que han tenido. Pero ahora, o sea, vayamos al punto de que, ¿qué es lo que había en su época? Ellos tenían esas cosas más cercanas, ustedes estaban mucho después, pero tenían otras doctrinas de los adventistas del segundo advenimiento, como Barrow, a William Miller, a los hermanos Morgan Edgar, que son piramidólogos, a los Piasis, o a Piazzi, perdón. Entonces, obviamente, ustedes decían, ¿no? No hay Trinidad, pero también a la vez enseñaban la piramidología. ¿Por qué? Porque era lo que había en su época. Y si en esa época era lo que había, obviamente hay una verdad que sacaron, pero no estaba limpia, porque estaba contaminada con la piramidología, que después el señor Rutherford dijo que era del diablo. Ahora yo cómo yo puedo, pues usted me dirá, pero usted persona cómo conoce tanto, ¿no? Porque uno, yo soy de profesión abogado. No lo ejerzo acá en Perú porque es un trámite y un huevo de plata traer la colegiatura acá en Perú, pero soy asesor laboral de lo que es la parte de legislación laboral en el Perú. Muy diferente al derecho penal. Nosotros leemos más que mucho. Entonces ahora, a mí en cuanto a las religiones, ahora que tengo un poquito de tiempo, sí me lleva a investigar, sobre todo las 5, ¿no? Que es católico, testigo de Jehová, adventista, mormones, evangélicos, y una última que ahora estoy dándole a full, que es la iglesia de mi cuñada, la diosa madre. Que ahora ya les ganaron ustedes, por cierto, que ahora son más de 9 millones ellos. Bueno, es otro tema. Pero, o sea, ahora te quiero mostrar esto, ¿no? O sea, cómo yo he llegado a investigar, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo con qué base digo lo que digo. No es porque se me ocurra en mi cabeza, sino es por esto, ¿no? Este es el libro Luz de tu organización. El libro Luz de ustedes la hizo, ese es el tomo primero, son 2 tomos. Este es el libro, este es Joseph Franklin Rutherford, dice, Made in USA, o sea, hecho en Estados Unidos, del año 1930. Ahora, pero como Sebastián me dijo de que nosotros creíamos que no había Trinidad, pero me habló de la piramidología, y acá. Claro, sí. Página 12, ¿no? Recién estoy leyendo, ¿no? Entonces me voy encontrando con esto. Acá dice, ¿no? Sí, de hecho en su momento, Sebastián, por supuesto, conozco esa historia. Claro, por ejemplo, acá yo me sorprendí cuando dijo, no, porque esto no lo conocía, pero dijo, pero los que oyen la instrucción y arrojan tras ellos la palabra de Dios, o que quitan de ella,
o le añaden señales tales como la pirámide de Giza, esa creencia la tuvieron ustedes, Por supuesto. no entenderán. Y ahí, plum, Rutherford le mete texto bíblico. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. O sea, acá hay corchetes porque son las palabras de Rutherford. Claro. Sí, inicuo. Ahora, yo leí en la atalaya del 1 de enero del año 2000, páginas 9 y 10, en JW, y ustedes justamente no solo predicaban no Trinidad, que no había algo inmortal, que no había infierno, sino también predicaban esto, la piramidología. Y en la piramidología ustedes pensaban, creían mediante sus estudios de la Biblia, que al igual que no había Trinidad, eso era el altar de Jehová. Dice esa atalaya. Ahora, a lo que voy, me enfoco no es tanto la creencia, lo que se creía en esa época, sino es qué es lo que ellos encontraron y trataron de sacar o filtrar de lo contaminado. Eso mismo le pasó a lo que usted hace referencia a ello. La filosofía, ¿no? Claro. La paganismo. Pero mira, Sebastián, Claro. ahora como ya tienes una base, y Recién estoy investigando, ¿no? Porque ahora, como te digo, todas esas cosas que tú mencionas, por supuesto, sucedieron. Y reconocemos, nosotros los testigos de Jehová reconocemos, no nos cerramos, decimos, no, esto no es así. Claro. Pero ahora, como te digo... Más le vale también, porque imagínate si no estaríamos diciendo a la gente, ¿no? Claro. No, o sea, de hecho, uno tiene que, al igual que los apóstoles en su comienzo, Claro. que muchas veces pues tropezaron, como Pedro, Sí. por falta justamente de fortalecer su espiritualidad, su fe. Claro, claro. Entonces, es así, paulatinamente, ¿no? Pero en la actualidad, como te Pero digo... ojo, mire, en el caso usted me pone Pedro, ¿no? Pedro alguna vez predicó como apóstol, no como humano, sino como apóstol. Predicó algo que después eso cambió. Por supuesto. ¿Qué cosa? Bueno, ¿de qué se le habló a él? A ver. Por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Pedro alguna vez predicó hipotéticamente que Jesús era Dios y después ya no. No, me rectifico, ahora ya no, Jesús no es Dios porque ya entendí bien la Biblia. No, bueno, de eso no, porque eso lo tenía claro. Él no tenía claro quién era Jesús, ¿no? Una sola doctrina, una sola enseñanza hasta el día de hoy. Ahora, pero eso, ¿qué pasa con ellos, Luis? Lo que pasa es que Pedro y los apóstoles restantes, Pablo, Juan, Santiago, etc., todos ellos tuvieron doctrina verdadera, no tenían errores en doctrina, pero sí en errores personales. Como humano, Pedro jamás predicó una creencia cambiante, pero Pedro como humano sí se equivocó al negar a Jesús. Ese es un error personal. No, pero recuerda también el caso de cuando él estuvo comiendo con los, no recuerdo si fue con los gentiles, y el asunto es que se acercan, ¿no? Judíos, prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Claro. Entonces, Pedro en ese momento, pues, lo que hace es desasociarse para que estos que se habían convertido, pues, no creyesen que él también abrazaba, ¿no? la creencia, ¿no? de los gentiles. Claro. Luego, entonces, y Pablo, pues, algo así como le pasó a... Y tuvo que ser corregido, ¿no? O sea, en ese aspecto. Pablo creo que lo corrigió. Claro, Pablo claro, dijo, oye, claro. ¿por qué actúas hipócritamente, no? Claro. Tú le dices a ellos, hagan esto, y sin embargo tú no lo haces. Claro. Entonces... Pero ahí mira, date cuenta, tú no lo haces. Claro. Pero era porque fue doctrina de Jesús dada a Pedro. No, o sea, era justamente pues porque él todavía no comprendía muy bien estas cosas. Exactamente. O sea, el detalle es qué es lo que él tenía. Si lo que él tenía era de Jesús o era dado como alimento, como ustedes dicen, ¿no? De Jesús, eso no tiene que cambiar.
Pero si cambia, es porque es doctrina de hombre. Claro. Pero recuerda de que muchas de las cosas que se escribió en el pasado, si bien es cierto, han permanecido ahí, por ejemplo, como la ley, ¿ya? Pero no obstante, ¿La Cristo, ley? la ley, pues no, La ley. la ley que Jehová le dio por medio de Moisés, ¿no? Que Claro. son unas 600. Sí, 613 creo que son. Entonces, no obstante, cuando Cristo aparece, Cristo le pone fin a esa ley, ¿no? Pero no la cambia, ¿no? No, claro, ojo, pero eso no significaba pues de que uno no pudiera beneficiarse de la ley, sino que ya no regía ya pues en la época de... Abolir es dejar sin vigor. Claro, claro, entonces ya no aplicaba ya. Claro. Pero uno podía beneficiarse de esa ley, ¿no? Es como, por ejemplo, Entonces, si ustedes creían que Jesús murió en una cruz antes y vino después Frederick Franz y enseñó de que no, murió en un palo vertical, no en una cruz. Ahí abolió Franz la enseñanza de Russell y de Rutherford, la abolió o la eliminó. claro, se puede decir que la eliminó. Pues. La eliminó, exacto. Eso, o sea, Jesús hizo algo muy diferente que los cambios que ustedes tienen. El cambio de Jesús no fue un cambio de doctrina, sino fue un cambio de vigor, de ejecución. Pero eso está ahí. En cambio, ustedes la cruz ya no está ahí. Porque para ustedes, antes ustedes sí sabían, ¿no? Que Jesús murió en una cruz antes. Para ustedes era el estandarte principal. Sí, por supuesto. Pero ahora ya no. Entonces, eliminan. Bueno, justamente, ¿no? A medida que pasa pues el tiempo, se hacen descubrimientos y todas esas cosas, y eso pues da más luz a que tú des consideración, ¿no? A ciertas enseñanzas que sostenías en esa época, pues, ¿no? Era natural, ¿no? Pero ya... No sé, ahí sí, yo veo que ustedes son la única religión que no cree eso, me parece. ¿De qué? De la cruz, que Jesús murió en la cruz. Bueno, sí, pues porque en realidad toditas las religiones del mundo creen que Jesús murió en una cruz, ¿no? Claro, Nosotros la somos única, únicos. me parece. Claro. No sé. Sí, en realidad, hasta donde yo sé, hasta los... Pero yo digo, no, Claro. pero ¿cómo los testigos han llegado hasta ese punto? A sabiendas de las tantas evidencias. Porque más allá de los textos bíblicos, los eruditos y todo eso, por razonamiento lógico uno llega a saber si Jesús murió en una cruz. No sé si me permite. Sí. ¿Sí? ¿Una cortita? Tú- Quizás un tema, podemos analizarlo después. Pero este tú, tema. tú sí estás de acuerdo que Jesús murió en una cruz. Yo creo que sí, Sí. porque ¿Y eso, por es lo, cuál eso sería? es lo que he visto por historia. ¿Cuál es el...? El razonamiento lógico. No, o sea, por un lado lo que dice la historia y por otro lado lo que dice la Biblia, ¿no? Los dos. Así Si gusta, te comento un poquito para ese tema tocarlo, si gusta luego, ¿no? Para que lo estudie bien, todo eso. El tema de la cruz, por ejemplo, desde un punto de vista de razonamiento lógico. Imagínate que acá a tu casa llegaran 2 o 3 extranjeros, un nigeriano, un griego, un musulmán y un alemán. Llegan acá a Perú. Cada uno habla su idioma, no hablan español peruano. Usted sí lo habla, porque usted nace acá. Usted habla inglés, ¿no? Se comunica en inglés, bla, bla. Entonces ahí yo diría, ¿no? O yo preguntaría primero, ¿usted quién de los 5 hablaría mejor el español peruano? ¿Los extranjeros o usted que es nativo de Perú? No, claro, uno que es nativo. Exacto, usted. Ahora, en Grecia, ¿qué idioma se habla? Creo que era el coineo. El griego. Claro, el coineo. El griego coineo o quineo. El griego coineo. Bien. En Grecia se habla griego. Obviamente que uno como extranjero, un uruguayo, un peruano, uno del cuerpo gobernante que es americano, jamás va a poder hablar como un nativo griego. Ahora, si usted va a Grecia o busca por internet al país como tal, y usted busca la Cruz Roja griega,
usted va a ver ahí la cruz roja, ¿no? Que es para emergencias, para ayuda. Y dato curioso, en esa cruz roja, abajito de esa cruz, está la palabra Stauro Ya. o Staurus. Debajo de la cruz está la palabra Stauro. Entonces yo digo, ¿cómo el cuerpo gobernante en sus JW me enseña que la palabra Stauros es un palo a poste vertical y no me da a entender nada de la cruz si los nativos de Grecia ponen al Stauro como cruz? Oye, Sebastián, mientras te escuchaba, yo me preguntaba lo siguiente. ¿Notas lo que dice Pablo aquí en Romanos? Estaba carburando un texto que me aplique. No, sí, mira, dice acá lo siguiente, ¿no? Déjame encontrarlo. Dale. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Buen texto. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí es, Bueno, no, está bien. a la pregunta inicial, ¿no? O sea, es decir, Sebastián, ¿no? Por Sebastián, ¿crees? claro, o sea, ¿Te puedo responder con Biblia? claro. A ver, pero es decir, desde el momento pues que uno no cree, No, pero no soy no creyente, ¿no? claro. Es otra cosa. No soy Bueno, ateo. No niego, ojo. claro, pero recuerda de que todo caudal de conocimiento que has adquirido, ¿No? ha sido producto justamente, La investigación. claro, personal, ¿no? Claro. Pero, es Me decir, puede estar equivocado, porque soy imperfecto, ¿no? entonces, recuerda de que desde el momento pues que no tenemos una idea clara acerca de si realmente Él existe. Por eso, déjame responderte con un texto. Busca de tu mismo Hebreo, busca el versículo 1. ¿Ya? A ver, ¿qué Claro, dice? claro, sí sé lo que dice. ¿Qué dice más o menos? Fe es la expectativa, dice, ¿no? Segura de las cosas que no se ven. No. Te estás comiendo una palabrita, que acá dice tu propia traducción. Dice, la fe es la certeza de lo que sucederá, lo que se espera. Yo espero eso. Pero para poder esperar esa certeza, yo necesito aplicar Primera de Tesalonicenses, acá, capítulo 5, versículo 21. Dice, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Comprueben todas. Entonces, si yo quiero comprobar si los testigos de Jehová me van a enseñar lo que es la doctrina verdadera de Dios, yo tengo que comprobar para poder llegar a tener esa fe que es la certeza de lo que uno espera. Yo espero eso. Pero como una persona que no ha tenido formación cristiana, la estoy buscando. No la estoy negando, la estoy buscando, que es diferente. Entonces la pregunta sería, para usted, Luis, ¿yo califico como un opositor de Dios por buscarlo a él en alguna organización religiosa? O sea, a lo que voy es que este entendimiento que tú tienes, como dice... Es falible, ¿no? Como dices, el Salmo dice, ¿no? De nada vale que el edificador haga la casa si Jehová pues no es él. Claro. Entonces, a veces uno, personalmente, a veces puede indagarlo por aquí, por allá, escarbar, pero Jehová pues no nos ilumina de esa manera. Claro. Es cierto que a veces uno puede recurrir a estas fuentes, ¿no?
Claro. Pero cuando se trata de comprender la palabra de Dios, es importante, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, creo que como tú dices, primero... ¿Cuál era tu texto que me hiciste leer? Hebreos 11. 11:6. Ah, En primer lugar, pues es importante, primero yo tengo que comprender si realmente tú existes. A ver, ¿ya? Y si tú existes, quiero saber si tu palabra, la Biblia, es realmente tu palabra, ¿no? pero mira, dice, Entonces, además sin fe es imposible agradarle a Dios. Claro, porque estoy buscando. claro, Por eso no le puedo agradar todavía porque estoy en busca. Ahora, entonces, porque, porque el que se acerca, acá está, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. O sea, si yo me estoy acercando a Él, tengo que creer, y voy a enfatizar mucho esa palabra porque es creer. Si es creer, sí. Así tal cual como dice la Biblia, creer, sí, sí que Él existe. Así, ¿eh? Yo te la canto así. ¿tú crees que no existe? Claro, creer que Él existe, existe. Creer. Por eso al comienzo de la plática, yo te enfaticé muy bien que la diferencia entre creencia y evidencia. Y enfaticé muy claramente la pregunta, ¿no? ¿Usted, Sebastián, cree que Dios existe? No, para mí no es esa pregunta. Para mí existe un creador. Ahí no está la palabra creer. Porque la creer es para los creyentes. Ahora, si la Biblia me manda prácticamente, es decir, usted que no es creyente, pero tampoco opositor, y se está acercando se quiere acercar a Dios, usted tiene que creer. Bueno, la creo, pero tengo que acercarme. Pero sabemos pues que la palabra creer es algo mucho más que solamente eso, ¿no? Decirlo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo creo que existe Jerusalén. Claro. Dejo a un lado mi creencia de creer que existe y voy a ver si realmente existe Jerusalén sin mi creencia. ¿Existe Jerusalén? Me voy a la geografía, ahí está, Jerusalén. Claro, pero has hecho un trabajo, ¿no? Claro. Y finalmente ese es... Claro, entonces ahora, lo mismo, ¿no? Para poder acercarte a Él tenés que creer que Él existe. Claro. Entonces, si la Biblia a mí me obliga, yo no tengo reparos en negarme. Porque Pero me está obligando, no me está permitiendo decidir, sino me obliga. Ese es el primer punto de partida, Sebastián. Claro. Porque si no comprendes Él, porque de ahí nace todo, pues. Claro. Difícilmente vas a comprender las demás cosas. O sea, es como que estás yendo por los brazos, el cuerpo, pero la parte principal, ¿no? Él es, ¿no? Comprender realmente cuál es el medio que está usando Él hoy en la actualidad, ¿no? ¿Cómo sé en realidad eso, ¿no? Ahí sí tendría mis dudas. Buenas, pero como te digo, pero primero tienes que conocerlo a Él, ¿no? O sea, saber de... No de eso, sino tengo mis dudas de a qué pueblo Él usa. Porque la parte de Él es clarísima. Si no, me voy a la parte interpretativa de lo que se hacen adjudicar como pueblo. ¿Me explico? Bueno, recuerda, en tiempos de Jesús también, es que Jehová siempre ha tenido un conducto, pues Sebastián. Claro. Lo ha tenido. Él siempre ha tratado así con su pueblo. Ojo, su pueblo. Claro. No de manera individual. Ahora, entonces, ese pueblo fue escogido en una parte del tiempo, o sea. Claro, lo fue. Si yo te dijera, no ahora de repente, que quede pendiente, porque en un momento yo me tengo que ir a trabajar, que quede pendiente. Podés demostrarme con la Biblia, a pura Biblia, con cronología bíblica, capítulo y versículo, sumando, restando, que me lleve al año 1919 en que se escogió al esclavo fiel y discreto. A pura Biblia. No, pero es que antes de llegar, es que nuevamente, ¿no? O sea, nuevamente,
Jaque mate, Luis. Es que nuevamente, pues Sebastián, o sea, lo primero es eso de la cual estás careciendo, pues, Sebastián. No, si la Biblia me dice, como te digo, si a mí la Biblia me dice, tenés que creer, no me da otra opción que tengo que creer. La creo, no me niego. Pero es que, nuevamente, pero es que no funciona así, pues, en realidad, ¿no? O sea, ¿Cómo que no? Si la Biblia es clara. Está diciendo, ¿te quieres salvar? Cree. claro, pero es como cuando Jesús le dice, bueno, les he dicho estas cosas y no han comprendido, mucho menos van a comprender las cosas celestes. O sea, Jesús, No, pero ahí es cuestión de comprensión. Ahí es Jesús que- no dice, no le está diciendo a la gente, si usted no comprende lo que le estoy explicando, entonces mi Padre no existe. no, pero es que es algo más profundo, pues. O sea, estamos hablando ya aquí justamente de un conducto que la cual... Por ejemplo, si Jesús me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho a Jesús, bueno, Pero explícame, ¿no? Pues yo no entiendo, pero explícame a ver otra vez, hasta que entiendan. O sea, yo no me rendiría. Claro. Y de hecho, en el pasado no habían profetas que murieron sin comprender muchas de las cosas que escribieron. Claro. No, si no, yo me enfoco a que si Jesús me dijera eso así, face to face, Sí. yo le diría, ¿sabes? No te entiendo, ¿no? Pero no me rindo. Explícame, me quedo con vos, explícame hasta entenderlo. Más bien la actitud que debemos tener es como la de Pedro, ¿no? ¿Cuál? Recuerdo una ocasión cuando Jesús estaba hablando, ¿no? Le dijo, ¿no? A su auditorio le decía, ¿no? Mire, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, pues no heredarán el reino de Dios. Entonces la gente pues empezaba a murmurar. Canibalismo. ¿Qué? ¿Cómo voy a tomar su sangre? ¿No voy a comer su carne? Qué ofensivo es ese discurso, ¿no? Claro, Larguémonos de acá, ¿no? claro, lo entendió literalmente. Y Jesús le dice pues a Pedro, ¿no? ¿Y ustedes no se van con ellos también? Claro. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, Creo que usted tiene dichos de vida dichos, eterna. Aunque no comprendía, ¿no? Claro, no entendemos, pero No usted los entendía, tiene, claro. algo así. Entonces, Claro, yo haría eso con Jesús, ¿por qué? Aún sin entender por qué. Porque hay una gran diferencia entre Jesús y los cristianos de ahora. Jesús, para empezar, era perfecto. Los cristianos de ahora que agarran su Biblia bajo el brazo, ninguno lo es. Segundo, Jesús era infalible. Y ningún cristiano de ahora lo es. Menos el cuerpo gobernante. O sea, el hecho de que uno no sea infalible, no tenga revelación divina, no tenga inspiración, te pone al mismo nivel, usted al mismo nivel que el cuerpo gobernante. claro, es natural, como que, o sea, eso es O, cierto. o cualquiera que no Claro, es testigo. claro. ¿Por qué? Pero- Porque pueden estar interpretando mal la Biblia, como ya yo les pillé a Pero- ustedes pero- una brava. Pero recuerda, Sebastián, de que si negamos el medio, el conducto que Dios usa, pues, ¿de qué? Pues, o sea, imagínate, Cristo murió, se funda la congregación primitiva. Si tú lees todo el libro de Hechos, ahí se habla de la fundación de la congregación primitiva. Bueno, Sí. si se trata de ahí, no la niego, pero la pregunta sería, Entonces, pero ¿en la fíjate, congregación de ahora? pero es que sigue el mismo patrón, pues, Sebastián. No. Claro, todas esas mismas experiencias que pasaron la congregación primitiva, No, también la pasó justamente los estudiantes de la Biblia. no creo que me estés engañando, Luis, porque la postura oficial de tu organización en la atalaya del 15 de julio del 2013, página 16, dice que antes de 1919 todo estaba en un periodo de oscurantismo, no había organización verdadera, no había nada. Que más bien eso que usted me dice, la congregación primitiva, se ahogó en el periodo de oscurantismo y apareció la No, te organización estoy hablando verdadera. de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ellos sí son, Ellos, pero me refiero- esa organización no prevaleció por el oscurantismo que hubo. no, pues me refiero de que ellos, Claro, o sea, hasta el último apóstol Juan, ¿no? bien, pero ahora
Entonces, esa congregación de ahora es Claro. la que fue escogida, según usted cree, en el año 19. Por eso esa es la organización que yo quiero que me demuestre conmigo que fue escogida. No cuestiono, sino tengo ese hambre espiritual de que me demuestre capítulo y versículo, yo apunto, me estudio, capítulo y versículo, así como llegaron a la cronología del 607, me imagino que tendrá una cronología para el 19. Entonces, esa es la que quiero ver yo. Pero es que nuevamente, ¿no? Es necesario que sepas quién es realmente El Dios. esclavo fiel de No, no, no. Si no, Es que es algo muy profundo acerca de eso. Pues. no, En primer lugar, pues, como te digo, ya tú mismo reconoces que careces de ese fundamento, ¿no? De no, que yo Dios, no te he dicho que carezco de nada. Yo te he dicho pero, que mi postura oficial ahorita es que estoy en desconocimiento de los orígenes para demostrar si realmente está ahí Dios. Eso no significa que lo estoy negando. pero es que cuando tú hablas, en el caso de Dios, Es como, por ejemplo, que a vos no te conocía, ¿no? no Pero vas significa a... que no exista. Claro, pero recuerda que... Me falta conocerlo, acercarme. Pero es que justamente, ¿cómo lo conoces? A través Con la de- Biblia, claro. Exacto. Pero yo solo no. Porque justamente como ustedes dicen, el estudio personal te lleva a la... A la práctica. No. Cuando uno se reúne privadamente, su organización enseña que te lleva a la apostasía. En los estudios que uno tiene, si no tiene la guía, como usted llama la guía del esclavo fiel y discreto, ¿no? Te lleva a la apostasía. O a la iniquidad, o como le llamen ustedes, ¿no? Pero te lleva a eso. Entonces, si uno no practica eso, uno tiene que adherirse a algo. Pero para que te dieras algo, uno tiene que, a lo menos yo tengo que leer primero qué es lo que enseñan los testigos de Jehová con referente a eso, a esa conducta. ¿Quiénes son? ¿Cuándo fueron escogidos? ¿Para qué los escogió? ¿En base a qué? ¿No? Todas esas preguntas yo me he hecho. Claro, pero para llegar a eso, pues Sebastián, primero tenemos que aceptar, ¿Qué cosa? ¿Que Dios si existe? claro, ¿Ya porque- está? pero Como es te que- digo, en base a hebreo, no, lo acepto. pero tú tienes un concepto distinto acerca de Dios, pues. Bíblicamente no. Por eso te enfaticé. Así como me manda la Biblia, Sí. yo humildemente lo acepto. Pero, No me niego, no pongo peros, me dice acepta, la acepto. Punto. no, pero si hace un momento me estás comentando pues, que tú aceptas que Claro, Jesús- pero eso es una postura fuera de la Biblia, que no tiene nada que ver con la postura bíblica. ¿Quién manda, la Biblia o mi postura? Entonces, debo entender entonces que lo que me dijiste simplemente fue un ejemplo. No es una... no Claro, es o sea, algo fuera de la categórico. Biblia es lo que yo he podido ¿Cuál? llegar a alcanzar, ¿no? Claro, Investigar. con respecto- Pero dentro de la Biblia, si la Biblia te manda a hacer algo, no podés No, negar. claro. Entonces, ¿deberíamos seguir creyendo que Jesús es Dios? ¿Es la misma persona? No, porque la Biblia no enseña que Jesús es otra persona. Entonces, mira, ahí te das cuenta que tratamos de identificar, queremos saber la identidad acerca de Dios. No, pero ahí me dijiste mal. Porque me acabas de decir, ¿crees que es la misma persona? Eso no es Trinidad. La Trinidad es tres personas diferentes, no la misma. Entonces yo digo, si alguien me va a venir a enseñar y comete esos errores, ocurren dos cosas. La primera, si es humilde, se va a dejar corregir. Si no es humilde, va a decir, ¿sabe qué? Usted me viene a corregir, a enseñar acá, mejor retírese, ¿no? Bueno, puede que de repente, como tú dices, haya usado unas expresiones, pero el asunto es, lo que quiero que entiendas es de que... O sea, el término como tal Ya. no está en la Biblia, al igual que el término cuerpo gobernante. Eso está claro. ¿Bien? Ahora, si Jesús fue creado o no es creado, tenemos que ir a los orígenes. Ahora, ¿qué es lo que prevalece más? Ahí yo te preguntaría. La explicación que me da la iglesia, que a sabiendas que el cuerpo gobernante puede equivocarse en temas de doctrina, o la inspiración infalible de Dios. Si es la inspiración infalible de Dios, entonces usted me va a tener que demostrar que primogénito, génito es creado. Y va a tener que investigar.
Pero si usted no me puede comprobar de que génito no es creado, sino es engendrado, y que creado y engendrado son dos cosas diferentes. Claro, pero si tú lees Isaías, mira, hablando acerca Vamos a de Dios, mira lo que dice. Dale. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová, sí, mi siervo, a quien he elegido, para que ustedes me conozcan, tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Ningún Dios fue formado antes de mí, y después de mí no ha habido ningún otro. Yo soy Jehová, y aparte de mí no hay ningún Salvador. Ahí está. Buenísimo. Pregunta, te hago una pregunta. Isaías 43:10, cuando dice, ustedes son mis testigos, ¿a quién se lo dijo? De él, Jehová mismo. Exacto. Se estaba refiriendo justamente a su pueblo, ¿no? En ese momento. ¿Quién era el pueblo en ese momento? Los judíos, ¿no? Claro, los judíos. Ahora, los judíos perdieron esa potestad. ¿El pueblo hebreo perdió esa potestad? Por supuesto, en su momento. Exacto. Ahora, los testigos de ahora... Pero lo que yo te hice leer esto era justamente... ¿Por qué no querés que hable los testigos de ahora? Es que, dale, justo, yo te cité este texto justamente para... Porque ya que estabas hablando acerca de primogénito y todo esto. Ajá, dale. Pero nota, ¿no? Cómo aquí Jehová mismo pone de manifiesto de que después de ni antes, ¿no? O sea, él siempre ha existido. Claro, eternidad. Claro. Él siempre ha existido. Claro. Así que no podemos pues estar ahí indagando en algo que no podemos comprender, porque tú hablabas del tiempo y cómo es eso, ¿no? Si tendríamos que ponerle tiempo. A eso se llama un quehacer teológico. Es el mismo quehacer que ustedes hacen cuando tratan de explicar a la gente de que Jesús es Miguel. Porque si yo te preguntara, sin usar tesalonicense, ¿podés mostrarme con la Biblia que Jesús es Miguel en los cielos? Es que tienes que tomar en cuenta que antes, en las escrituras hebreas, no se conocía. Claro. Pero entonces después... Claro. Ya cuando tú empiezas a armar como un rompecabezas, recién ahí se vos lo identifica, pues, ¿no? Ese rompecabezas es lo que se llama un hacer teológico. Es el mismo hacer teológico que se le aplica a Jesús para explicar que Él no fue creado. El mismo que hacer teológico que ustedes usan para explicar de que Él es Miguel. Ahora, pero dato curioso, no me acuerdo de memoria, pero tu organización dijo que no se puede explicar con la Biblia que Jesús sea Miguel. No sé. Perdón, no, la Biblia categóricamente no afirma que Jesús sea Miguel, dice un atalazo. Si me das unos segunditos, la busco, te la voy a leer. O puede que de repente lo haya sido en años posteriores, ¿no? Pero que esa es casi actual. ¿Sí? Claro. Y tiene razón, porque o sea, se basan a la voz de Arcángel. Es que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, que la expresión Miguel... ¿Quién es como Dios, no? Cuando, claro, ¿no? Y no recuerdo, creo que se lee en Apocalipsis. Claro. Si tú lees ahí lo que hace este personaje, te da a entender, pues, ¿no? Quién es el único a la cual Jehová le ha dado dicha autoridad, ¿no? Claro. Porque se dice que prende al diablo, lo ata, pues no puede ser ningún otro ángel, excepto él mismo, ¿no? Jesús, a quien se le ha dado esa autoridad. O sea, Miguel no sería quien lo ate a Jesús, perdón, al diablo. No, Miguel es el Jesús, pues, ¿no? Claro, es que ustedes relacionan ahí, o sea, claro, hacen un razonamiento para explicar de que ¿qué otro ser aparte de Jesús tiene autoridad para enfrentarse al diablo? Entonces la gente ahí automáticamente dice, claro, ¿no? Jesús, y ya está. Claro, pero la pregunta sería, ¿no? Creo que eso está en Revelación 12, ¿no? Claro, porque ahí se menciona, por ejemplo, los accesorios que tiene Miguel. Miguel, ¿no? Claro. Y esos accesorios, pues, denota
alguien que tiene autoridad. Apocalipsis 12 creo que es, ¿no? 20. Ah, no, es 12, está bien. 12:7. Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Ahí está, ¿no? Pero ahora, fíjate, ¿eh? Yo me acuerdo que leí el contexto y creo que por acá está. Acá está. Léete el 11. Apocalipsis 12:11. Ya. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero, Y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no armaron sus almas ni siquiera al arrastrar la muerte. ahí está. Nota lo que dijo, mira. Ellos. ¿Quiénes ellos? Los que pelearon. ¿Ya? Entre ellos Miguel. Pero nota lo que dice acá, Miguel y sus ángeles, dice, ¿no? Está bien. Pero ellos ¿Ya? pelearon contra los Satanás y sus ángeles, sus demonios, perdón. Claro, estamos hablando justamente de eso. Bien. Entonces acá dice el 11. Ellos lo vencieron. Ellos es Miguel y sus ángeles, o solo los ángeles de Miguel. No, pero aquí estamos hablando de una batalla en la que está Miguel y sus ángeles, ¿no? O sea, ellos. Claro, o sea, en conjunto. Claro. Bien. Pero- Si es ellos, ¿gracias a quién vencieron ellos? Al Cordero, ¿no? El Cordero, como se menciona aquí. Ahí está. Entonces, ellos, si Miguel es Jesús, ¿cómo gracias a Miguel, cómo ellos logran vencer gracias a la sangre de otro? Pensá un poco. Pensá un poco, razona un poco. Fíjate, mira, cómo es cuando uno solamente se enfoca en un texto y más o menos leyendo el contexto podría entender algo distinto. ¿Sabes por qué te digo esto? Sí. Porque otras iglesias, a diferencia de ustedes, creen que la guerra que tuvo Miguel y sus ángeles es una guerra intelectual. Ya. Por eso es que se habla del mensaje. Aquellos que la dieron. Ya. Y por eso de que ustedes, en el pasado, ustedes tienen un video, una historia de Felipe Salen de la Oscuridad a la Luz, parte 1. No son 2 partes, pero la primera parte me he visto recién. Son 2 videos. En esa parte ustedes exhiben un libro antiguo llamado El Misterio Terminado, The Finished Mystery. Bien. Que por cierto, ahí me surgió una pregunta que estoy seguro, a no ser que me equivoque, que ningún testigo de Jehová va a poder responder. Ninguno. Incluso ya llamado a la sede central en Estados Unidos a hacer la pregunta, no saben. Es la siguiente, mira. En ese libro que ustedes exponen, The Finished Mystery, se dice de que en la página 188, porque también la conseguí en Kilka, lo compré, me costó un ojo de la cara, pero lo compré. En la página 188 dice que el arcángel Miguel no es Jesús. Ustedes mismos lo afirmaban en 1917. Decían que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Justamente ¿por qué? Porque Rutherford, como súbdito de Russell, entre otros estudiantes de la Biblia, entendían de que esa guerra era intelectual entre los pueblos que ellos estaban saliendo versus los romanos, los católicos, que eran los enemigos, por así decirlo. Ahora, el detalle es que a mí se me ocurre una pregunta dándole crédito de que sea así. O sea, ok, si Jesús escogió al esclavo fiel y discreto, según esa atalaya que te cité hace un rato, 15 de julio del 2013, página 16,
dice que para llegar al escogimiento del año 1919 tuvo un periodo de inspección. En ese periodo de inspección, entre el 14, 15, 16, 17 y 18, 5 años, se escogió al esclavo en el 19 por haberlos inspeccionado 5 años. En esos 5 años, ustedes estaban predicando de que el que los escogió no era Miguel, sino era el Papa de Roma. Y el que los escogió los aprobó como religión verdadera por enseñar no Trinidad, no alma inmortal, no infierno de fuego, que él no era Miguel, que él murió en una cruz, entre otros. Pero ¿por qué enfatizo esta parte de que Jesús no era Miguel? Esa parte mándamelo. Esa de que tú dices. No, en la próxima visita te traigo el libro para que lo veas con tus propios ojos. Ya, no, El misterio terminado. De repente lo tengo ahí. ¿Sí? Sí, de repente lo tengo. Buenísimo, si lo tenés. Porque lo que existe ahora son del 18, pero el 17 no. Ah, ya. El 17 es bien. He visto en las cotizaciones de libros antiguos. O sea, ¿de qué año dice que es? 1917. Del 17. Claro. Ah, ya. Ahí en tu JW, en buscar el video de esos dos videos, en el primer video, una historia de Fibia sale de Estrella de la Luz, ahí salen los testigos mostrando ese libro, pero no dicen el contenido. Entonces yo me busqué el contenido, me leí un poco y en esa parte me sale esa pregunta que ningún testigo va a poder responder. ¿Por qué? Porque fácil ustedes dirían, bueno, eso es lo que entendimos en el pasado, ¿no? Porque la luz se va haciendo cada vez más brillante, ¿no? No, y así es en realidad. Y así es, ¿no? Claro. Pero el detalle es que la luz, Proverbios 4:18, la luz que se va haciendo más brillante, nunca le aplica a un ser perfecto. Ese texto jamás le puede aplicar a Jesús. Solo le aplica a humanos como nosotros, como al esclavo, que son imperfectos y podemos equivocarnos. Pero nunca el que escogió perfectamente por enseñar la verdad de que él no era Miguel. Entonces la pregunta que yo me hice, que se la he hecho a Warwick, a la sede central, es: si Jesús, un ser perfecto, escogió perfectamente a ese esclavo fiel y discreto por estar enseñando la verdad, entre esas verdades era de que él, el involucrado, él no era Miguel, los aprobó, ok, ustedes son mi pueblo. ¿Cómo están enseñando algo contrario a lo que un ser perfecto escogió perfectamente en su momento? No, que la luz se va haciendo más brillante, sí, pero en el esclavo, no en el que escogió. Ahora, si ese texto no le aplicara a Jesús al que escogió, entonces nunca fueron escogidos en el 19. Porque estarían ustedes asumiendo un entendimiento de en base a Proverbios 4:18 de ustedes. Jesús escogió una sola vez al esclavo fiel y discreto y los escogió como una doctrina verdadera, no Trinidad, que él fue creado, pero que él no era Miguel. No sé si me dejo entender. No, sí. Como te digo, claro. Esa oración que tú dices que has encontrado ahí, tendría que leerla. Claro, léetelo. Sí, yo he leído bastante ese libro. Tiene un montón de cosas raras. Que se sabe cuál es el número completo de la gran muchedumbre, que Jesús es el Todopoderoso, es el Alfa y el Omega, que Leviatán es una locomotora a vapor, que Russell era el apóstol Juan, el mensajero de la Odisea. No, pero yo creo que ese libro ha sido una jugada mala de Russell, muy mala. ¿Por qué? Porque Russell solamente estuvo vivo hasta el 31 de octubre del año 1916, pero este libro aparece en el 17, y el argumento de la Watchtower es que Rutherford compiló todos sus escritos del pastor Russell, que era el séptimo tomo. Entonces, una parte de ese libro era que el misterio terminado era una provisión divina de Jehová. Entonces yo me di cuenta ahí la mentira de Rutherford. ¿Pero por qué? ¿Dónde hay mentira? Fácil.
¿Cómo el pastor Russell va a decir de que el séptimo tomo del estudio de las Escrituras, el misterio terminado, va a ser una provisión divina si él ya había muerto un año antes? Eso lo tuvo que decir otra persona que no era Russell. ¿Y quién? Ralph y compañía. Y bueno, bajo mi punto de vista y en base a lo que he leído en ese libro, Rutherford hizo una mala jugada más. Para mí, Claro. ¿puedo estar equivocado? Sí. ¿Soy falible? Sí. Pero el libro escrito manda. Eso no te... Está escrito, como dice Jesús, ¿no? Claro. Está escrito ahí, sí, no hay piano. Claro. Entre otras, ¿no? Al final no hablamos nada de la resurrección, que era el tema que yo quería hablar. Pero bueno, ya lo traemos para después. Entonces.